En la región amazónica ecuatoriana llamada Morona Santiago existe una caverna muy profunda, conocida como Cueva de los Tallos. La caverna, que se encuentra a una altura de 800 metros sobre el nivel del mar, se llama Tallos, llamada así por el nombre de característicos pájaros semiciegos que viven en sus profundidades. Los indígenas shuar-ojíbaros, que tenían la costumbre de reducir el cráneo de los enemigos muertos en batalla, que viven en las cercanías de la gruta, solían alimentarse de esas aves. La noticia más antigua de la caverna se remonta a 1860, cuando el general Víctor Proano envió una breve descripción de la gruta al presidente del Ecuador de entonces, García Moreno. No obstante, solo en 1969 un investigador húngaro de nacionalidad argentina, de nombre Juan Morix, exploró a fondo la caverna, encontrando muchas láminas de oro que contenían inscripciones en lenguas arcaicas parecidas a jeroglíficos, estatuas antiguas de estilo medio oriental y otros numerosos objetos de oro, plata y bronce, cetros, yelmos, discos y placas. El investigador húngaro llevó a cabo también una extraña tentativa de oficializar su descubrimiento, registrando sus hallazgos en la oficina de un notario de Guayaquil, el día 21 de julio de 1969, pero su solicitud fue rechazada. En 1972, el escritor sueco Erik von Daniken difundió en todo el mundo el hallazgo del investigador húngaro. Cuando la noticia del extraño descubrimiento de Morix se divulgó por el planeta, muchos estudiosos y esotéricos decidieron explorar la caverna en expediciones privadas. Una de las primeras y más arriesgadas expediciones fue la conducida en 1976 por el investigador escocés Stanley Hall, en la cual participó el astronauta estadounidense Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna en 1969. Se narra que el astronauta refirió que los 3 días que permaneció en el interior de la gruta fueron incluso más significativos que su legendario viaje a la Luna. En la empresa participó el espeleólogo argentino Julio Goyen Aguado, amigo íntimo de Juan Morix, de quien había recibido referencias sobre la exacta localización de las placas y láminas de oro talladas. Parece que Goyen Aguado, bajo indicación de Morix, quien no participó en la expedición, despistó a Stanley Hall, impidiéndoles a los anglosajones apropiarse de los antiguos hallazgos de oro. Otras versiones de la historia sugieren, en cambio, que los anglosajones saquearon parte del tesoro, llevándoselo ilegalmente de Ecuador. Según otros investigadores, quien verdaderamente descubrió los inmensos tesoros arqueológicos de la Cueva de los Tallos no fue el húngaro Morix, sino más bien el sacerdote salesiano Carlos Crespi, 1891-1982, nativo de Milán. Crespi habría indicado a Morix cómo entrar en la caverna y cómo encontrar el camino correcto en el laberinto sin fondo que se encuentra en sus profundidades. Carlos Crespi, quien llegó a la selva amazónica ecuatoriana en el lejano 1927, supo ganarse pronto la confianza de los autóctonos jíbaro e hizo que le entregaran, en el curso de los años siguientes, cientos de fabulosos pedazos arqueológicos que se remontan a una época desconocida, muchos de ellos de oro o laminados en oro, por lo general magistralmente tallados con arcaicos jeroglíficos que nadie ha sabido descifrar hasta hoy. A partir de 1960, Crespi obtuvo del Vaticano la autorización de abrir un museo en la ciudad de Cuenca, donde estaba ubicada su misión salesiana. En 1962 hubo un incendio y parte de los hallazgos se perdieron para siempre. Crespi estaba convencido de que las láminas y las placas de oro que él encontró y estudió señalaban sin lugar a dudas que el mundo antiguo medio oriental anterior al diluvio universal estaba en contacto con las civilizaciones que se habían desarrollado en el Nuevo Mundo a partir de hace 60 milenios. Según el padre Crespi, los arcaicos signos jeroglíficos incisos o grabados quizá con moldes, no eran otra cosa que la lengua madre de la humanidad, idioma que se hablaba antes del diluvio. Las conclusiones de Crespi eran extrañamente similares a las de otros investigadores del mismo periodo, como el esotérico peruano Daniel Rousseau, estudioso de Marcahuasi, el medium estadounidense G.H. Williamson, el arqueólogo italiano Constantino Cattoio, el investigador ítalo-brasilero Gabriel D'Annunzio Baraldi, quien documentó a fondo la Pedra do Inca. A fines de los años 70 del siglo pasado, Gabriel D'Annunzio Baraldi visitó frecuentemente Cuenca, donde conoció tanto a Carlo Crespi como a Juan Morix. En aquella ocasión, Carlo Crespi le reveló al ítalo brasilero que la Cueva de los Tallos no tenía fondo y que las miles de ramificaciones subterráneas no eran naturales, sino construidas por el hombre en el pasado. Según Crespi, la mayoría de los hallazgos que los indígenas le daban provenían de una gran pirámide subterránea, situada en una localidad secreta.
El religioso italiano confesó luego a Baraldi que, por miedo a futuros saqueos, ordenó a los indígenas cubrir totalmente de tierra dicha pirámide, de manera que nadie pudiera encontrarla nunca más.